Nunca has visto un vídeo en el que te vayan a aportar tanto valor. Voy a darte fuentes de información claves que utilizan los grandes fondos de inversión, los millonarios, los banqueros, etcétera, etcétera. Y además también ciertas pautas a seguir para qué hacer con esta información, cómo procesarla correctamente y cómo dar con buenas inversiones a partir de esta información. Lo que vas a ver en este vídeo es todo lo que he aprendido en mis 5 años invirtiendo. Parte de mi experiencia, parte del conocimiento que he obtenido leyendo libros y escuchando conferencias, todo aquí plasmado. Y para acceder a todo esto solo vas a necesitar una cosa que además ya tienes: Google. Te vas a dirigir al buscador y vas a teclear lo siguiente: el sector que tú quieras y al lado Industry Market Growth, y si quieres puedes poner un año en concreto o un intervalo de años. También otra opción es que no pongas el año. Para este vídeo vamos a probar con el sector, por ejemplo, del e-learning. Si buscamos e-learning Industry Market Growth y sin poner el año al lado, pues automáticamente nos aparecerán un montonazo de estudios al respecto de este sector, y ya de paso os lo comento porque me parece un muy buen sector de cara al futuro. E-learning es la educación online, en este caso a través de empresas privadas, y se espera pues que todo esto entre en auge, ya que pues ya se está viendo las universidades no están en su mejor momento. Entonces es un sector realmente en plena creación que tiene muchísimo margen, y aquí os estoy dando esta forma de dar con ello. Prueba con el sector que tú quieras y que a ti te interese. Otra variación que además es de las que más utilizo es poner lo mismo, el sector que tú quieras, y al lado ponemos Industry Market PDF. En este caso te muestro el ejemplo con el sector de los vehículos, el sector automotriz. Buscamos en Google Automotive Industry Market PDF y nos salen todos los reportes y los estudios al respecto de este sector. Y ya por último, esta variación que además es mi favorita y la que utilizo siempre. Ponemos el sector en cuestión acompañado de M&A Market PDF y daremos con sin duda alguna los mejores reportes y más extensos de sectores. Podrás ver absolutamente todas las fusiones y adquisiciones que han ocurrido a lo largo del año en ese sector. Podrás ver también las nuevas tendencias de la propia sociedad o tendencias del propio sector. Podrás ver las mayores competencias, las empresas con más, con menos crecimiento, con mejores y peores perspectivas. Sinceramente es una locura. Es mi forma favorita de encontrar posibles oportunidades de inversión. Sinceramente lo que te recomiendo es que busques tus sectores favoritos o los sectores que tú consideres que mejor entiendes, que los busques de todas las formas en las que te he mencionado, porque darás con diferentes informes en cada una de ellas. Y que una vez te hayas informado muchísimo, lo que tienes que hacer es hacer una lista de todas las compañías para, después de haber procesado toda la información que has visto en estos informes, tienes que haber realizado una lista de todas las compañías que más te interesan. Y con todas estas compañías que has visto de un mismo sector, lo que vas a hacer es lo siguiente: te he preparado un pequeño checklist con ciertas preguntas que debe pasar la compañía. Gracias a este checklist podrás determinar cuál es la mejor compañía de todas las que has seleccionado. Primera pregunta y la más básica: ¿crece más que sus competidores? Aquí podemos medir el crecimiento, si por ingresos, por EBITDA, por beneficios por acción, como quieras medirlo. En este caso te recomiendo que midas las compañías a través de ingresos o a través del EBITDA, ya que de beneficios por acción ya hablaremos más adelante. Pero independientemente de la forma en la que quieras medir su crecimiento, preocúpate por medirlas en todas igual. Y ahí pues lo apuntas: que esta compañía tiene un 13% de EBITDA, lo apuntas. Esta otra compañía un 15%, lo apuntas también. Para luego preguntarte lo siguiente: ¿tiene un mejor ROIC que la competencia? El ROIC es el rendimiento sobre el capital invertido y es una de las métricas más eficaces y más importantes dentro de la bolsa. Y como decía uno de los grandes sabios de la bolsa, la rentabilidad que tú obtengas al invertir en la compañía probablemente tienda a acercarse bastante al ROIC que tiene de media. Por lo que este dato del ROIC lo vas a apuntar también en otra casilla. Para ir directos a la próxima casilla: ¿tiene mejores márgenes que sus rivales? Porque recuerda que no es lo mismo ingreso que beneficio. Lo que hace que la compañía crezca, lo que hace que el inversor gane dinero, son los márgenes de beneficio. Por lo que a mayor margen de beneficio, mayor rentabilidad vas a obtener, y eso significa que es lo que más te interesa. Así que también haces otra casilla y marcas los márgenes de beneficio. Después, con estos datos haremos una comparativa entre todas las empresas. Esta penúltima casilla que te voy a mencionar es importantísima. ¿La compañía reduce acciones en circulación? Céntrate en invertir en compañías caníbales. Imagina que tengo una empresa compuesta por 1000 acciones y tú de esas 1000 me compras 100. Eso quiere decir que tú tienes el 10% de mi compañía. Pues ahora vamos a ponernos en la situación de que el valor de las acciones caen. Por lo tanto, yo
decido de esas 1000 acciones que hay en circulación comprar 300. Y tú de esas 700 que hay en acción tienes 100. Has pasado de tener el 10% de mi empresa a tener al 15% sin haber hecho nada. Es por eso que invertir en compañías que recompren acciones, compañías caníbales, es lo que mayor rentabilidad le da al inversor. Y más aún si cumple con todas las casillas que hemos mencionado antes. Porque literalmente no tienes que hacer nada para tener más partición de la empresa. Y ya la última casilla, la más importante de todas, junto a las anteriores, por supuesto, si cumple todo esto es una locura, es si su beneficio por acción crece de forma sostenida. Porque si esto es así, significa que la empresa está creciendo de forma real, de forma sólida y de forma beneficiosa para ti. Significa que la junta directiva lo está haciendo bien. La junta directiva está utilizando de forma correcta los beneficios que tiene la compañía. Por lo que si además su beneficio por acción crece de forma sostenida y este beneficio por acción es mayor al porcentaje de beneficio por acción de su competencia, mejor que mejor. Y no os he querido poner una casilla respecto a la deuda porque creo que esto es algo obvio. Si vemos una compañía con una deuda del 700%, mejor nos vamos. Ya sabéis, una deuda sana, lo único que tenéis que comprobar es que tenga más caja que deuda, que pueda pagar esa deuda en caso de algún problema. Creo que no hace falta decir que no hay que invertir en compañías extremadamente endeudadas a menos que sepas perfectamente lo que estás haciendo, pero por eso no lo estoy mencionando, porque si habéis llegado hasta este punto del vídeo, creo que sois bastante conscientes y responsables de lo que vais a hacer, y dudo que invirtáis en una compañía que está endeudada 13 veces su valor, 8 veces su valor o lo que sea. Así que con calma, por favor, esto que os he enseñado en este vídeo es una forma de encontrar oportunidades de inversión y una forma de filtrar todo aquello que estamos viendo, pero recuerda que no vas a invertir bien si no sabes lo que estás haciendo. Da exactamente igual que la empresa que has encontrado pase todo este filtro si realmente no sabes a qué se dedica la empresa, si no entiendes su modelo de negocio. Es por eso que lo más importante es que te formes, que aprendas sobre la compañía, que la estudies el sector, todo. Pero bueno, creo que esto que os he enseñado en este vídeo puede resultaros como una guía bastante sencilla para dar con muy buenas empresas y con empresas que obviamente puedan dar una buena rentabilidad en el futuro. Así que ya sabes, estudia, analiza, pregunta, deja tu like, tu comentario y suscríbete. Nos vemos.